Seguimos aquí en hora 60, 11 minutos faltan para las 7 de la tarde, Día de la Patria hoy, particular jornada, 204 años de la independencia. Conversábamos recién con Marcos, obviamente desde la tecnología, y ya tenemos que abrir paso a los invitados del día de hoy. Lo decíamos, un programa obviamente encuadrado en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos 204 años de la independencia, y ya lo paso a saludar al primero de los invitados del día de hoy, que está conectado, Juan Miguel Gómez Parodi, quien es actualmente diputado provincial y secretario de la Juventud del PJ. Juan, no sé si me estás recibiendo bien, Mariano Reino te saluda. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, te escucho bien. Bueno, importante, gracias por la comunicación. Estamos acá con Lucas Prieto, jornada importante, jornada patria. Primero una reflexión desde tu lugar de estos 204 años que estamos celebrando hoy los argentinos de independencia. Bueno, me parece que es una jornada, como decía vos, importante en la vida de nuestro país, una fecha que nos llama a la reflexión sobre el sentido de la palabra patria, sobre el sentido de la palabra independencia, sobre qué significa la independencia y la soberanía en un mundo como el que estamos viviendo, profundamente transformado, con nuevos desafíos, ¿no? Los desafíos que tenían nuestros próceres en pensar un país soberano en 1816, hoy tiene otras características. Y me parece que lo que tenemos que pensar es qué significa hoy ser soberanos y ser independientes en el 2020, ¿no? Un 9 de julio, el de este año, curioso desde la interpretación, si se quiere, de las imágenes. A la mañana, digo, un discurso del presidente, me parece, planteando nuevos desafíos o escenarios de aquí por delante, junto a los gobernadores, y a la tarde, rápidamente, 4 de la tarde, digo, otra parte de la sociedad argentina, digo, no sé si planteando quejas, reclamos, digo, pero sí en esta idea de marcar alguna diferencia para con el gobierno. ¿Se puede convivir, digo, en términos respetuosos y democráticos en esta interacción, o es algo a lo cual nos tendremos que empezar a acostumbrar a esta tensión constante? No, a la convivencia democrática tenemos la obligación de acostumbrarnos y no acostumbrarnos a las situaciones que se salen del marco de esa convivencia. Por ejemplo, lo que ocurrió hace un rato en el Obelisco, que fue una agresión bastante violenta y repudiable al móvil de C5N, donde se rompieron los vidrios, fue una situación bastante conflictiva. Me parece que nosotros como argentinos nos tenemos que acostumbrar a la tensión de la política, a la tensión de la discusión, de dos proyectos de país que se terminan saldando en las urnas, que se dan en el debate político, pero lo que no tienen que llegar es a esos carriles de agresividad, de violencia, de intolerancia, que lamentablemente vemos como un sector de la oposición irresponsablemente convoca ese tipo de discursos del odio, ese tipo de discursos de la intolerancia. Una muestra de eso fue el comunicado que hace pocos días sacó Juntos por el Cambio, intentando vincular de alguna manera el asesinato del ex secretario de Cristina con una situación política, cuando no existía ningún indicio que llevara la causa o el hecho policial hacia ese lado. Bueno, ese tipo de discursos me parece son a los que no tendríamos que acostumbrarnos, porque son nocivos y de alguna manera van generando mayor desencuentro entre los argentinos, y eso después tiene consecuencias en la vida en comunidad que todos llevamos adelante, y sobre todo en un momento como estamos viviendo, que es un momento de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucha necesidad, y que necesitamos mayor grado de cohesión social. Me parece que no tenemos que acostumbrarnos a esos discursos. Día de la Independencia, hoy sos un hombre del PJ, y esta mañana muy temprano leía aquella declaración de Perón del 47, de la independencia económica, ¿no? Y la leía en el medio de esta necesidad del país hoy de saldar la situación con los acreedores, con los tenedores de deuda privado. Digo, es un desafío para el gobierno nacional recuperar un poco ese levantamiento de Perón en el 47 para poder avanzar de lleno en la Argentina que se viene. ¿Cómo lo ves?
Me parece que es el desafío estratégico. Si algo nos ha quedado de los 4 años del gobierno de Macri, una pérdida importante de la soberanía política de nuestro país y de la independencia económica. Por ahí quedó graficado en el primer acto de presidente que tuvo Mauricio Macri, en el primer acto del 9 de julio, recibiendo a los reyes de España y planteándole que seguramente nuestros próceres estaban angustiados en ese momento de tomar la decisión política de independizarse. Bueno, eso después tuvo una consecuencia y un correlato en los 4 años posteriores, que fue una pérdida de soberanía en nuestro país en materia económica. Nos endeudamos sistemáticamente con el único objetivo de financiar la fuga de capitales, esos dólares que se pidieron prestados al Fondo Monetario y a otros organismos multilaterales de crédito y a tenedores privados, vinieron para financiar la fuga de capitales, nos dejaron en una situación de debilidad estructural y de dependencia económica. Hoy la propuesta que está haciendo Alberto Fernández y el ministro Guzmán es una propuesta que es muy generosa con los fondos internacionales, hay que decirlo, que va a ser costoso para la Argentina poder cumplir con esa deuda, pero bueno, que es la falta que se puede hacer en el marco de las condiciones que hoy estamos, ¿no? Y me parece que en la medida que nosotros podamos saldar esa deuda, vamos a ir recuperando mayores niveles de soberanía y pudiendo construir un proyecto de país que tenga como eje la producción y el trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta de que esa página negra, que fue 4 años de endeudamiento para fugar capitales, no se pueda volver a repetir en la Argentina. Me parece que es un mecanismo muy perverso que cada determinada cantidad de años la Argentina caiga en un proceso de endeudamiento que condicione las políticas económicas por otra etapa de tiempo. Me parece que el desafío es hoy resolver esa situación macroeconómica, pero también darnos una discusión hacia el futuro que impida que la Argentina se endeude sin ningún objetivo concreto, ¿no? Sí, ¿qué tal? Juan Lucas Prieto te habla. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, no, mira, acá nos preguntábamos con Mariana, ¿no? Al principio de este programa, ¿no? Y creo que la sociedad y todo el mundo se pregunta, ¿cómo se sale de esto, ¿no? ¿Cómo se sale de esta crisis que, como decíamos recién, es la peor desde 1919 en lo económico, ¿no? Y la crisis social en la que estás. ¿Cuál crees vos que tendría que ser el camino que los dirigentes tendrían que tomar como para salir de eso? Porque tenemos el diagnóstico, pero no tenemos eh, la solución, el camino. Bueno, me parece que una situación de la gravedad que estamos viviendo nos obliga a tomar iniciativas y políticas más profundas. Sería deseable que la vuelta a la normalidad no sea la vuelta a la vieja normalidad que teníamos con esos niveles de desigualdad, con esos niveles de pobreza estructural, y el desafío de que podamos salir de esta situación tan catastrófica con un nuevo modelo de país, con un proyecto de país que se concentre más en la generación de empleo nacional, que se concentre más en la generación de valor agregado y fundamentalmente un modelo de país que sea menos inequitativo, que sea más justo en relación a lo que produce y en relación a cómo se distribuyen esas riquezas. El proyecto de país que le propuso a la Argentina Alberto Fernández a nivel nacional y Axel Kicillof también en nuestra provincia, era un proyecto de reactivar la economía rápidamente, de volver a poner en marcha la producción, y en ese contexto nos encontramos con una pandemia que destruyó el comercio mundial, que una de nuestras fuentes de ingreso, por ejemplo, que es el turismo, se cortó a cero, que el intercambio entre los países se redujo drásticamente, y me parece que el desafío que tiene nuestra fuerza política y que tiene el conjunto de la sociedad es intentar repensar la reactivación económica a través de otros sectores de la economía, repensar la reactivación económica a través de
proyectar políticas que apunten a consolidar la generación de empleo. Me parece que la discusión que se estaba dando al mundo previo a la pandemia era la discusión entre los países que generaban empleo y los países que perdían empleo. Hoy esa situación se profundizó y me parece que nosotros tenemos que intentar ver cómo nuestro país genera mayor valor agregado a los productos que tiene como exportador primario. Por eso me parece que también es importante la discusión que se está dando sobre Vicentín. En este momento se están dando 2 movilizaciones. En la ciudad de Reconquista hay una movilización de apoyo a la intervención del Estado en Vicentín, y en otra ciudad del país hay una movilización en contra. La discusión que se da atrás de Vicentín es cómo la Argentina genera mayor valor agregado sobre los granos que exporta. La producción agrícola en la Argentina tiene una renta agraria diferencial, producto de la riqueza de nuestro suelo. Me parece que el desafío es cómo la Argentina logra, estoy poniendo como ejemplo uno de los sectores de actividad que están en debate, ¿no? Cómo logra ir incorporando mayor valor agregado a esa producción, una cadena de valor más compleja, y atrás de eso va generando mayor de distribución del ingreso y también generación de empleo, ¿no? Está claro eso. Te llevo un poco a la provincia de Buenos Aires, digo, te toca estar en la situación provincial también. ¿Cómo termina esto, digo, en la situación provincia de Buenos Aires? Porque obviamente la mayor consecuencia de la pandemia va a estar en el AMBA, digo, desde la situación sanitaria y desde la económica. Se empezó a trabajar en algunas medidas, digo, mismo lo ha anunciado el gobernador, algunas medidas para los sectores productivos, para las empresas, pero digo, ustedes desde el lugar que les toca es constantemente acompañar eso desde las distintas iniciativas. Digo, ¿cómo está el día a día desde su lugar? Bueno, el ámbito legislativo también fue atravesado obviamente por las urgencias de la pandemia, intentar ir adecuando las leyes, la estructura normativa de la provincia a la situación que estamos viviendo. Nosotros tuvimos la semana pasada una sesión muy importante, que fue una sesión donde se votaron leyes vinculadas a la pandemia, como por ejemplo la ley de declaración provincial de donación de plasma, que es un proyecto presentado por el senador Luis Vivona, o la declaración de interés público de las organizaciones no gubernamentales y los clubes de barrio, que es una herramienta que les permite acceder a una facilidad a la hora de regularizar su situación y poder recibir ayuda del Estado, o la ley Silvio, que es una ley que está vinculada con la protección de los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia. Un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo ir adecuando la situación legislativa y adecuando las leyes a esta situación inédita que estamos viviendo. Y bueno, por el otro lado, como decías vos, acompañar las medidas que va tomando el gobernador. Las medidas que se tomaron en materia económica son muy importantes, que son beneficios a las pymes que fueron afectadas por la cuestión de la pandemia, y que tienen que ver con un acompañamiento del Estado a ese sector, que obviamente nunca alcanza porque es demasiado drástico el contexto que estamos viviendo, pero que tiene que ver con una política orientada a acompañar a esos sectores que son los que peor la están pasando en este momento. Sí, pienso, digo, más allá de la cuestión a resolver urgentemente, cómo intentar cambiar el eje de trabajo a raíz de la pandemia, porque esto se puede levantar el 20, el 27, digo, no importa cuándo, pero me da la sensación que lo que uno tenía pensado, digo, desde el orden legislativo en este caso, no sé si encajará en los tiempos de la realidad, porque esa nueva normalidad también me parece que va a la situación del Poder Legislativo, en este caso de la provincia. Tienen que tener un rol de acompañamiento ustedes, en definitiva, digo. Me parece que la iniciativa que uno puede tener de la legislatura hoy puede estar un poquito desplazada, ¿no? Bueno, depende del caso. Me parece que también el Poder Legislativo de la provincia se ha adecuado a la situación, y en determinadas situaciones o en determinados proyectos de ley hemos logrado tener la celeridad que demanda la situación. El ejemplo de la ley de plasma es ese. Se votó en el Senado,
y 2 horas después estaba sancionándose con fuerza de ley porque era urgente y necesario. Me parece que el desafío que tiene el Poder Legislativo y que de alguna manera lo está pudiendo concretar es estar a la altura de la urgencia y la necesidad, adaptarnos a las nuevas tecnologías, poder sesionar de manera virtual, poder realizar las reuniones de comisión de manera virtual y con los tiempos que demanda la pandemia. No existe posibilidad que en el contexto que estamos viviendo la legislatura se tome para debatir un tema, como por ejemplo la ley de plasma, que significaba la posibilidad de salvar vidas rápidamente a través de ese mecanismo de lucha contra la enfermedad, que la legislatura no se puede tomar los tiempos de la política para resolverlo, tiene que tomarse los tiempos de la necesidad, que es la urgencia, y poder resolver rápido los problemas de la gente, ¿no? ¿Te sienta bien la sesión virtual? Porque en todos los órganos de gobierno siempre hay algunos que se quejan, otros que dicen yo no tengo problema, digo, ¿se puede hacer sin dificultad la sesión online? No, bueno, obviamente es mucho más práctica la discusión en el recinto. A mí me tocó intervenir en la última sesión y es más difícil prestar atención por ahí a los argumentos o poder escuchar los argumentos de todas las voces por las dificultades técnicas, pero es una necesidad. En el contexto que estamos viviendo no tiene sentido exponer a los trabajadores de la Cámara, exponer a que se propague el virus. Nosotros tuvimos un colega diputado, Alex Campbell, que dio positivo. A partir de eso se incrementaron las medidas de prevención incluso que se venían llevando dentro de la propia Cámara. Me parece que es una necesidad, que tiene la Cámara de poder sesionar de manera virtual y que se ha desarrollado con todas las garantías del caso y que se ha podido hacer sin mayores problemas. Ahí estaba viendo, Juan, que bueno, en estos 2 meses de pandemia estuviste presentando un par de proyectos de ley, de declaración, ¿no? Ahí está viendo la protección ambiental de la calidad acústica y la creación del registro electrointensivos, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál, son ¿nos puedes explicar un poco la idea de eso? Veo que te llevas bien con Juan Di Bandi, que era el diputado a mandato cumplido, y fue candidato a intendente de mi distrito el 3 de febrero. Y son 2 temáticas que, por un lado el de electrointensivo, que tiene que ver con aquellos sectores que solo tienen la energía eléctrica como único servicio público y por ende utilizan la energía eléctrica para calefaccionarse, la energía eléctrica para poder entrar el agua a sus casas. Bueno, que el Estado contemple y que las empresas de servicio contemplen que esas personas no modifiquen su categoría de pago por el mayor consumo, que el Estado contemple que se utiliza más luz y se utiliza más luz porque no hay gas y porque no hay agua. Claro. Y el otro proyecto de calidad acústica es un proyecto trabajado por la Universidad Nacional de 3 de febrero que, bueno, apunta a modificar los parámetros y generar normativas que contemplen la contaminación acústica y contemplen medidas de prevención de esa situación para ir armonizando las actividades productivas con la calidad acústica y un contexto de medio ambiente más saludable. Hacía 3 minutos yo acababa de decir que la Cámara tenía más un rol de acompañamiento, no tanto de proponer. Bueno, acá mi colega ha planteado los 2 proyectos que ha presentado. Está bueno, la verdad que me contradice la pregunta, pero lo celebro, es importante igual llevar las iniciativas. La de las personas que tienen la cuestión con los servicios de electricidad me parece fundamental, sobre todo porque fue una cuestión de construcción en el último tiempo, poner todo en materia eléctrica. Entonces, cortan la luz y estamos en un problema grande. Esa, la verdad que me parece una iniciativa, insisto, no la sabía, muy positiva. Una chiquita, te pregunto, hablabas recién del distrito, les ha tocado, digo, al frente de todos, no poder hacerse electoralmente con el distrito. Igual en lo personal veo a un intendente Valenzuela del ala moderada de la oposición,
¿Crees que está atravesando un momento de moderación en medio de la pandemia el intendente actual? No, yo no veo un intendente moderado, veo un intendente que de determinados momentos intenta acercamientos, pero que después no se condicen con las políticas que lleva adelante en el propio distrito. Vemos una mala gestión de parte del intendente sobre la situación de la pandemia. Es un distrito que tiene muy pocos controles, que tiene muy pocos operativos, que tiene una situación muy desfavorable en materia de asistencia social a las necesidades, pero que tiene mucha cobertura mediática, tiene mucha presencia en los medios de comunicación locales, en los medios de comunicación nacionales, una inversión económica importante en esa materia, pero poca inversión en materia de cobertura de las necesidades más urgentes. Una de las situaciones más conflictivas que se dio en el último tiempo fue la situación con el servicio alimentario escolar, donde el gobierno municipal entregó mercadería en mal estado a los colegios que reciben ese servicio. Otra de las situaciones que estamos viviendo bastante conflictiva y que ha generado mucho conflicto con los vecinos, mucha indignación, es la iniciativa del intendente de dejar de cobrar la parte del alumbrado que se cobraba en el impuesto municipal, dejarla de cobrar en el impuesto municipal y pasar a cobrarla en la factura de la empresa de energía eléctrica. Esa es una situación que ha generado mucho rechazo a los vecinos y también ha generado presentaciones del Consejo Deliberantes porque no se cumplió el procedimiento que se tiene que cumplir, ni de comunicación, ni de transparencia en materia de explicarle a los vecinos qué era lo que se les estaba cobrando. Y un problema que es muy claro, que es uno de los... La gente deja de pagar primero el impuesto inmobiliario, deja de pagar el impuesto de alumbrado, barrio y limpieza, y no deja de pagar la luz porque la luz se la cortan. Entonces, fue una estrategia del intendente para intentar sostener la recaudación, pero que fue en detrimento de una parte importante de los vecinos que no pueden dejar de pagar el servicio de energía eléctrica. Una locura, la verdad. Locura. Bueno, eso es uno de los puntos que poco se conoce, por ejemplo, de la situación de 3 de febrero. La última para liberarte, obviamente agradeciéndote. Hoy 204 años de independencia, digo, ninguno de los que estamos conversando estará, pero digo, de acá a 100 años, ¿qué idea de Argentina pensás que nos merecemos o que se merecen, digo, los que vienen detrás nuestro? Sé que también tenés ya una herencia en vida, así que digo, ¿qué idea se piensa para los próximos años y para los próximos aniversarios de independencia? No, fundamentalmente ese proyecto inconcluso de nación que se inició hace 200 años, que es un proyecto que contemplaba la construcción de una Argentina más justa, con mayor independencia, con mayor soberanía. Me parece que el desafío para los próximos 100 años, para el desafío de nuestros hijos, para el desafío de nuestros nietos, es poder construir esa Argentina que como decía el general Perón, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces, dejar atrás la idea de que la mezquindad, la idea de que la salvación individual nos puede llevar a algún lugar, porque hemos demostrado en estos últimos 200 años de historia que cuando no hay un proyecto de país que contemple a todos los argentinos, nadie puede ser feliz. Entonces me parece que el desafío es poder construir una Argentina donde todos se sientan parte y donde todos se sientan protagonistas. Alguien que está del otro lado, atentamente siguiendo la charla, me pregunta por el cuadro que está detrás de tu imagen, si está puesto ahí siempre o si se modificó ahora a raíz de, bueno, las sesiones virtuales y demás, puesto que está ubicado, digamos, a la altura de una silla, ¿no? El cuadro de Néstor, digo. Claro, bueno, una de las modificaciones de la pandemia fue armar, estamos en el living de mi casa, y formar un poco una oficina para trabajar y ahí pusimos el cuadro. Bueno, Juan, agradecerte realmente. Gracias, Juan. Lo voy a decir públicamente, una persona que ha venido al piso en otros años, desde otro lugar, digo, tenía otro rol, y ahora con cargo y todo, igual de predispuesto que aquella primera vez. Así que agradecerte, porque no es habitual
en la política mantener siempre la disposición. Así que gracias realmente, Juan, por esta charla. No, agradecerles a ustedes por la posibilidad de compartir este momento, de charlar, de difundir el trabajo que se viene haciendo desde la Cámara, y un saludo muy grande para ustedes y para los oyentes, para los telespectadores en realidad, con este formato de Zoom todo medio raro. Nada, agradecerles la posibilidad y un saludo muy grande. Abrazo grande y feliz día de la patria. Ahí pasaba Juan Gómez Parodi. Interesante los proyectos, ¿no? Estaba planteando. Sí, realmente creo que es una persona que, bueno, lo decía un poco al final recién de la conversación, uno de los perfiles que realmente vale la pena dialogar. Obviamente de la juventud, nos quedó de la juventud del PJ también, a que quería conversar con él y no dio a tiempo. Pero bueno, está el próximo invitado también, ya conectado, Mariano Pinedo. Vamos a conversar con el hombre de San Antonio de Areco, una de las personas más importantes que han pasado por este estudio, así que vamos a charlar largo y tendido con él también. Estamos con un temita de Zoom, porque acá te tira la cuenta rápidamente el Zoom, así que tanda, nos volvemos a conectar y ya nos metemos de lleno en la última nota de estos 200 años